Hola a todos, otro domingo más, seguimos pasando calor, seguimos con el verano. ¿Qué tal va tu verano de momento, Rodri? Pues bastante caluroso aquí en Madrid, en la capital, pasándolo sin una piscina, así que imagínate, Capi. Ojalá estuviera en el norte como tú. Sí, pues la verdad es que en Andorra no está haciendo mucho calor, pero sí que es verdad que sigue siendo más calor del que hace en Asturias, ¿no? Así que estuve hace unas semanas por Asturias y se estaba muy bien. O sea, de una semana que fui llovió 6 días, con eso te lo digo todo. O sea, era una maravilla. Y nada, hoy tenemos un programa, Rodrigo Villanueva, lo conocéis todo, gestor, ¿es gestor o asesor? Siempre me equivoco. Gestor, Capi, gestor. Gestor, vale. Gestor del fondo Attitude Small Caps, ¿vale? Del que hablaremos. Sacaste, obviamente, la carta del segundo trimestre, ¿vale? Porque vosotros Sí, bueno, reportáis. hacemos una mini presentación en mi canal de YouTube, pero es más hablando de mercados, hablando también un poco pues, de todo lo que se ha hecho dentro del fondo y tal, pero hoy venimos con un tipo de presentación un poco diferente, directamente disparando a la diana y hablando de compañías, ¿no? Que yo creo que es lo que interesa aquí en esta comunidad de Momentum y yendo un poco más con profundidad, porque yo sé que aquí la comunidad es bastante más demandante y les gusta que vayamos al detalle, ¿no? Y eso vamos a intentar ahora mismo, no repetir la presentación y contar cosas nuevas, ¿no? Básicamente. Oye, por cierto, me has copiado la vestimenta, macho. La Así próxima es vez verdad, tendremos bueno, que perdón. hablarlo. eh, Va a haber que coordinarse, eso es así, ¿sabes? Pero es que, claro, desde que tú eres youtuber ahora que dices, tengo mi canal de YouTube, ¿sabes? ¿Qué tal te va la vida desde que eres youtuber? hay que comer, Capi, hay que comer. Pero bien, la verdad que está muy guay, sobre todo porque estoy utilizando mucho la inteligencia artificial y todo eso para el tema de las redes sociales. Supongo que te diga, oye, pues más o menos esto lo tienes que cambiar, lo otro, adentrándome un poco de, yo qué sé, pues en la parte audiovisual, tengo una editora que me ayuda un poco con algunos Sí. vídeos y tal. Y la verdad que es un mundo, tío. O sea, me encanta, pero además es muy demandante. Yo creo que ahora cada día valoro más lo que es hacer y editar un buen vídeo, que parece que no es nada de trabajo, pero hay un huevo de trabajo por detrás. Guión, la parte audiovisual, las escenas. A nada que te equivoques un poco o algo no esté perfecto, ya pierdes engagement, la gente se tira a otro vídeo. Es Y yo complicado. creo que es un mundo, Pero de tío. La aquí no verdad se que es va muy nadie. interesante, pero mola. De aquí no se va Exacto, nadie. exacto. Importante. Así que vamos a empezar. Aquí tenemos, voy a Bueno, poner por tu la. labia, Capi. Ponla a pantalla completa, la presentación. A ver, vamos a ver. A Vamos a ver. calmarnos. Se ve bien, ¿no? Ahora, venga, la pongo. Listo. Entonces, Pues nada, la idea chicos, hoy, como decías, es vamos a hablar un poco de los resultados de tu fondo, pero sobre todo vamos a centrarnos en cómo lo han hecho algunas de las empresas, ¿vale? Pondremos un foco, por un lado, en cositas de Hong Kong. Os traigo un pequeño regalito también del club, ¿vale? Que incluso hemos editado un poquito, lo que decía Rodri, para vosotros. Es un fragmento muy pequeño de un vídeo del club, luego os contaré. Y hablaremos, bueno, de algunas sospechosas habituales como Nagarro, Teleperformance y algunas otras empresas, ¿vale? Así que con esto te dejo y nos cuentas, sí, Rodrigo. ya alguna empresa china de small caps, ¿no? Que hemos entrado y hemos salido, u otras que hemos entrado, que yo creo que muchas de ellas, pues, las conocéis todos anteriormente y otras, pues, bueno, son nuevas y seguro que os van a parecer interesantes de cara a tenerlas ahí en una lista de seguimiento o empezar a analizarlas. Que al final yo creo que tanto Momentum como yo tenemos una filosofía muy parecida de que es miramos donde nadie quiere mirar, ¿no? Y bueno, si queréis un poco empezamos ya por la composición de la cartera actual del fondo, bueno, a cierre del trimestre, del segundo trimestre. No, ya sabéis que no suelo cambiar mucho, ¿no? Las típicas Toya, Subhunkai, Agisen, Dask, ha ido un poco ahí más arriba, ¿no? Empezó muy fuerte Dask arriba al principio del trimestre, creo que subió a 1,20 o 1,30, dio un Y dividendo luego se bastante deshinchó, fuerte ¿eh? del 10% y luego se ha deshinchado a 0,80 y hemos vuelto a cargar la metralleta, ¿no? Sí. Delco, Esan ha ido muy bien. Compramos hace un par de meses, yo creo que comenté que intentamos reducir al 50% la posición porque el regulador estaba ahí muy tedioso con todo el sector, pero nos hemos dado cuenta de que cada vez los políticos han intentado bajar un poco la tensión con el regulador y también con los jueces y estábamos bastante positivos y volvimos
a doblar posición y la verdad que nos ha ido bastante bien. Pasó de, creo que compramos a 1.200 el último bloque y ahora está pues, a Sí. 1.600, 1.700, que está bastante guay, pero bueno, yo creo que queda mucho por recorrer. Lo están haciendo muy bien, sacaron un trading update bastante bueno, donde parte del negocio subió un 50% para que os hagáis una idea. Y yo creo que puede ser un buen turnaround, ¿no? De siempre y cuando los jueces y el regulador británico no moleste a esa yo creo que podemos hacer ahí mucho dinero, ¿no? A Pero ver, la digamos empresa que es tiene una muy incertidumbre un buena. pelín alta. Correcto, la empresa es muy buena, es más un tema externo regulatorio. Es decir, si la parte regulatoria no la tocan, obviamente yo creo que vale más. Claramente que esos 1.200 donde comprasteis, pero incluso más de los 1.600 en los que está ahora, ¿no? El problema es que obviamente hay que darle un Sí, porcentaje a que pase algo a nivel regulatorio y te la manden abajo. totalmente. Lo que pasó el año pasado es que estaba como a 1.700 o así y vimos todo este problema del regulador y lo veíamos bastante negro porque tanto el regulador como los jueces estaban muy en contra del sector y digo yo, esto se lo pueden cargar como en quistos. Y decidimos, oye, teníamos un 4 o un 5% y dijimos, Rodrigo, tío, hasta hay un huevo de incertidumbre. Aquí siempre es en esta filosofía del fondo intentar no perder dinero y lo segundo, acordarte siempre de esta regla, de la primera regla. Y decidimos reducir posición al 2,5%. Luego ya cuando vimos que esas nubes un poco se despejaban, pues hemos vuelto a ampliar posición. No nos parece que hayamos tenido ningún error ni ningún acierto. Creo que hemos ido con la convicción que teníamos y la incertidumbre que había en el mercado, hemos ido jugando nuestras cartas y por ahora, pues bueno, creo que hemos mitigado riesgos y ganado rentabilidad en base a ese portfolio management que hemos hecho dentro del fondo. Luego tenemos a Arantra, que Arantra yo creo que ha sacado también un trading update en el cual ha aumentado muchísimas las transacciones de money y la parte de investment banking. Yo creo que en los próximos 2 años Arantra va a mejorar muchísimo los fundamentales. El mercado no lo está viendo, está cotizando prácticamente al valor de sus inversiones y de su caja neta. Así que nada, a esperar. Creo que es una small cap muy poco conocida. Por cierto, tenéis un análisis mío en el Substack bastante deep y yo creo que es muy interesante de cara al futuro para tener exposición a España. Luego hemos invertido, como veremos a continuación, en TGS ASA, que es una empresa de servicios en el sector petróleo y bueno, luego ya pues tenéis las típicas Grupo Guillín, Indelvi, creo que poca novedad. Sí que hemos iniciado posición en Kexen Investments, que luego hablaremos de ella, en Test Gourmet, que dicen por ahí, Capi, y se lo digo también a Ciprés, que es la nueva Taijin, ojito ¿La al nueva dato, Taijin? ¿Qué me dices? y la nueva Taijin y poquito más, chicos, yo creo que el resto ya las conocemos todos, ¿vale? Pues venga, vamos a empezar un poco con la presentación, ¿vale? Venga. Titular, yo creo que un poco de los últimos 2-3 meses o del último trimestre es que vuelve Hong Kong, vuelve la ilusión. En el gráfico podéis ver un poco lo que ha pasado con el MSCI Hong Kong Small Caps y el MSCI Hong Kong. Sí. Estaban desde inicio del fondo de inversión en 2023, en febrero de 2023, llegaron a estar menos 20% en el año y hemos visto una recuperación de ese menos 20 a prácticamente estar break-even en 2 años y medio. Están volviendo los flujos, lo bueno es que están volviendo los flujos no solo en las big caps, estuvimos hablando yo creo que hace un par de meses, Capi, tú y yo, Sí. en el cual decíamos, joder, han vuelto los flujos a Tencent, a JD, a Alibaba, pero no estamos Correcto. viendo ese flujo en small caps. Pues ahora mismo sí que estamos empezando a ver una vuelta de flujos, una vuelta de volúmenes a las pequeñas compañías y eso puede ser pues muy buena noticia para todos los que invertimos en empresas poco conocidas en esta región, ¿no? Puede cambiar la narrativa, ya sabemos que al final las narrativas se van fundamentando muchas veces por las rentabilidades y cuando la rentabilidad cambia, la narrativa cambia un poco, cada una se retroalimenta a la otra, ¿vale? Entonces, Perfecto. yo la verdad que estoy muy positivo, creo que estamos en una región donde hay valoraciones muy atractivas y puede dar muchas alegrías de cara al futuro. Y no solo eso, ¿no? No solo un tema de fundamentales y un tema de empresas y de narrativas, sino que realmente también la economía está resurgiendo en esta región. Hemos visto que ha habido un aumento del 20% de los turistas en Hong Kong
en este mayo de 2025, un 20% de mayo de 2025 comparado con mayo de 2024, y eso es un aumento muy grande si nos vamos a lo que llevaban en el año. El crecimiento solo ha sido un 11,9%. Entonces, este mes hemos visto un crecimiento por encima del que habíamos visto hasta ahora. Sí. No tengo el gráfico aquí, pero si nos vamos un poco al número de turistas que había en Hong Kong en 2019-2018 comparado con los actuales, podemos ver que puede haber todavía una corrección positiva del número de turistas de entre el 20 y el 30%. Es decir, nos queda mucho por recuperar para llegar a los niveles de 2018 y 2019, y creo que eso va a beneficiar no solo a la región en sí en temas macroeconómicos, sino que luego va a haber una capilaridad a la hora de los fundamentales en las empresas donde estamos invertidos, ya sean los Taijin de turno, los Taiwood-Med, los Agisen, etcétera, ¿no? Los International Houseware, que al final pues son tiendas y un poco más retail en Hong Kong, y donde yo creo que pues, bueno, pues todo este movimiento de turistas y todo este movimiento económico pues favorece a los negocios, ¿no? Y bueno, yo creo que son muy buenas perspectivas para la región. Todavía queda mucho por recuperar, pero estamos en la buena tendencia, ¿no? Perfecto. Y yo creo que si quieres, mientras te tomas la Coca-Cola, igual es buen momento para hacer un pequeñísimo inciso y vamos a poner un pequeño corte de unos 2 minutos y medio más o menos de nuestro último fichaje para el club de Momentum, que es fichajazo, Rodri, así que lo voy a poner aquí. Ya habían puesto un poquito de uno de ese vídeo en uno de los jueves, ahora lo traemos aquí a los domingos. Así que pongo el vídeo y luego seguimos hablando de Hong Kong, ¿vale? Nosotros estamos invertidos en empresas de educación universitarias y vemos que en 13, 14 años hay una caída brutal de nacimientos. Brutal. O sea, que ahora, hoy en, o sea, en el año 2007, 2008, 2009, 2010 nacían unos 16 millones de chinos, de media, 14, 15, 16 millones, y a partir del 21 pasamos a 9 millones. La caída de casi un 50%. O sea, ahora en ciudades como Beijing hay más mascotas que niños menores de 4 años, por lo que se están abriendo muchos negocios de ropa para perros, veterinarios y demás, ¿no? Es decir, se va adaptando la oferta a una demanda que, como dices, pues a veces plantea una serie de problemas, ¿no? Ahora, vos, Alberto, ¿ves empresas o productos que sean excepción a este modelo que estamos viendo? Por ejemplo, no sé, se me ocurre el éxito reciente de esta empresa de joyería Laupú. O sea, ¿hay alguna empresa o algún sector que vos veas que sea excepcional? O sea, en el caso de Moutai, que se ha pagado, igual también Moutai últimamente estaba bajando las ventas, pero ¿vos ves sectores o productos que sean excepción a este funcionamiento chino que vemos en general? Bueno, claro, hay excepciones. Lógicamente, lo que comentabas de Moutai, ¿no? Que básicamente es de las acciones más caras en bolsa china, porque es de rigor para mostrar respeto a los líderes en cualquiera de los millones de reuniones que se pueden hacer aquí en fechas señaladas, ¿no? Pues llevar una botella, que yo he visto botellas que valen 300.000 euros, claro, de Moutai. Bueno, pues ahí lo dejamos. Para quien no conozca a este señor, lo presentamos, ¿vale? Aquí lo veis en pantalla, voy a poner de hecho la pantalla completa, ¿vale? Alberto Lebrón, doctor en Economía y Política Internacional por la Universidad de Pekín, ¿vale? Tiene un máster en Economía de China por la Universidad del Pueblo de China, analista económico en diferentes medios chinos, españoles, latinoamericanos e instituciones como la Academia China de las Ciencias Sociales.
y también trabaja como director de inteligencia económica para la consultora hispano-española, o sea, asiático-española, debería ser correcto, Asia-Pacífico. Habla español, mandarín e inglés y vive en Beijing desde 2009. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema aquí? Básicamente, sabéis que la parte china es algo que tanto Ciprés como José cubren mucho, y para traer contenido al club siempre decimos es contenido del máximo nivel, así que te puedes imaginar, una vez al trimestre Alberto Lebrón va a venir entre 1 hora y 1 hora y media a hablarnos de cosas de China, cosas que están pasando a nivel actualidad, cosas que pasan a nivel geopolítico, a nivel político o curiosidades de las que se quiera hablar, y también contestando obviamente las dudas que pueda tener la gente. Así que yo creo que no te mentía, Rodri, que fichaje bastante potente, ¿no? Bueno, El fichaje Neymar, de Neymar de China, pretemporada podemos muy decir, ¿eh? bueno. Muy buen fichaje para el próximo año, mejorando la plantilla en Momentum y a tope, tío. Ahí está. Y bueno, eso aquí para los que no lo conozcan, esta es nuestra web, de hecho, muy fácil, momentum.financial, y ahí podéis encontrar más información de Momentum, aparte de, obviamente, todo lo que hay en el canal, ¿vale? Así que con esta parte, Rodri, podemos seguir. Vuelvo a poner tu pantalla y te dejo que sigas con Venga, Hong Kong o con otras cosas o con lo que quieras, ¿vale? continuamos, que si no Venga, nos vamos de madre. ahí está. Vale, un poquito de update. Ya sabéis que tenéis en el canal de YouTube de Momentum la tesis de inversión de Indelby que presentamos el año pasado en el evento de Momentum en Andorra, donde, por cierto, os recomiendo ir a todos, nos lo pasamos genial y bueno, es una manera, ¿no?, de ponernos cara a todos los que estamos en la comunidad Momentum. Y en este caso, pues Indelby se está cumpliendo un poco la tesis que presenté. Han anunciado pues un M&A importante, se van a gastar como 25 millones en recomprar el 50% de una empresa de neveras para yates, un poco más de lujo y bueno, toda la parte marina. Un Sí, poco, pues, son los que hacen un poco las neveras pues, para San Lorenzo, Ferretti, los Italian Sea Group de turno, ¿no? Ya sabéis que hay una sí, industria muy importante marina y naval en Italia, pues justamente Indelby tenía el 50% de Webasto, que se llama Marín, y ha comprado ese 50% restante. Y para que veáis un poco de lo que estamos hablando, pues ha pagado en torno a, creo que 25 millones, pues prácticamente significa que el 100% de su participación está valorada a precios de compra de este año de 50 millones y la empresa cotiza, no sé si 110 millones, 115, cuando su principal negocio no es la parte marina, ¿no? Ni ha claro. estado integrada ni consolidada en el grupo hasta ahora, ha estado por Equity Method y ahora directamente se va a consolidar 100%, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos hablando de valoraciones totalmente irrisorias. Y aparte, después de todo esto que ha pasado de la adquisición este año, pues se ha anunciado una recompra de acciones por parte de la compañía. Una recompra que solo parece el 2%, pero es que ya es un poco, se va haciendo un poco bola, ¿no? ¿Por qué? Porque la empresa Indelby ya tiene más de un 10% de las acciones en autocartera, pasarían a un Claro. 12%, y eso sumado con las acciones que tiene la familia, prácticamente estaríamos hablando de más de un 80% de las acciones en circulación o totales. Sí. Se acerca, por así decirlo, una OPA, solo quedaría un 10% restante para recomprar, que podrían directamente ir a mercado tarde o temprano, y es algo que podría ocurrir. Hay que tener en cuenta que el fundador tiene como 77 años o 80. Los hijos no están dentro del equipo directivo ni la gestión de la compañía, y esto Sí. es pues carne de cañón para cualquier private equity. Estamos hablando de una compañía que no sé si cotiza 3 veces o 4 veces EBITDA, cuando pues esto podría estar prácticamente cotizando perfectamente a 8 o 9 veces fácilmente, ¿no? Y bueno, y sin ajustar por la parte de inversiones ni nada. Entonces, bueno, pues es de lo que estamos hablando. Yo creo que se acerca un poco un catalizador. Esperemos que no nos roben como en Sedir Pharma, que fue una compañía también italiana, donde la familia fundadora nos opó la empresa
y nos robó la empresa de manera, pues bueno, sin sentido, pero no podíamos hacer nada. Y luego en Catalán Occidente, ¿no? Este año también hemos sufrido una OPA y bueno, estos son claras señales de que al final si las familias fundadoras están comprando su propia empresa, significa que estamos en un mercado donde hay altas o grandes oportunidades, ¿no? Y Indelby pues puede ser. Son los que mejor conocen el negocio, si lo pensamos. Pues, exacto, aquí yo creo que puede haber dos catalizadores. Uno, que la familia lo recompre entera la empresa para luego venderlo de manera privada a un private equity, que podría ser el caso. O directamente que el private equity haga una oferta directamente al mercado. ¿Por qué la primera es diferente de la segunda? Porque la primera al final pues podrían recomprar la familia a precios más baratos en el mercado actual y luego directamente pues vender al doble al private equity y poder vender el 100% en vez del 8 o el 80%. Entonces pues, podría tener sentido, pero bueno, esperemos que no sea así, directamente sea el private equity el que haga una oferta, ¿no? a mercado. Aquí yo fui a verles, ¿no? Creo que antes de ir a Andorra el año pasado a presentar Indelby, fui a verles en octubre. Estuve con ellos viendo las fábricas allí en el norte de Italia y de hecho la familia pues no me quiso dar audiencia. Y luego también creo que hay una cierta fricción, ya vamos a llamarlo fricción, entre el management actual de Indelby, que no es familiar, y la familia. En donde ha habido fricciones, pues por ejemplo la recompra de acciones. El management actual lo que quiere es, oye, todo el dinero que ganemos, toda la pasta que ganemos, todo el free cash flow que ganemos, lo invertimos en M&A. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una empresa más grande y un poco diversificar fuera de la parte de neveras para camiones, que es al final el core business que tiene Indelby. Y un poco diversificar y no tener unos riesgos de valor terminal. Y sin embargo, la familia pues está súper enfocada en el tema de recomprar acciones. El año pasado recompraron acciones con una OPA parcial a 24 o 25 euros y pues bueno, eso no es del gusto del management, que prefiere un poco hacer crecer el negocio. Entonces, pues yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Que la familia poco a poco quiere quedarse con ese free flow que va quedando y llegar hasta el punto pues de sacar. ¿Cómo ves de posible que haya una OPA en los próximos 12 meses aquí? No sé, yo es que no soy especulador. Yo creo que no creo que sean los próximos. Es que depende, tío. Si en los próximos 12 meses muere el founder, te cambia toda la película, ¿sabes? Entonces, es muy difícil de prever. Si te muere el founder, pues seguramente haya un catalizador en los 12 meses siguientes tremendo. Pero si no, yo creo que aguantarán. Creo que ahora mismo con ese 2% de recompra, pues va siguiendo recomprando. El año que viene recomprarán otro 2 o otro 4% si no ven M&A y así, pues hasta que yo creo que en 2-3 años esto no estará cotizando seguramente. ¿Por qué? Porque ya si a nada que te compras el 3-4% de las acciones el año que viene y el siguiente ya te vas al 90% y la puedes excluir de bolsa. Entonces no necesitas prácticamente free flow para sacarla. Perfecto. Seguimos. Pero sí que está muy interesante esta empresa. Luego, pues Toya, a ver, Toya, lo que pasa es que el otro día estaba dándole vueltas al Canva y dije, ostras, tío, si tengo aquí la tesis de la presentación de Toya, que la presenté también en Momentum, la verdad que es que presento todas las buenas ideas, las presento en vuestra comunidad. Las joyitas nos las reservas, Sí, así que Toya, vi que la presentación de 2023 no la tenía subida. El vídeo de Toya no está disponible en abierto, creo que está en privado para la comunidad de Momentum. Y dije, bueno, pues por lo menos os pedí permiso y dije, oye, pues por lo menos, aunque sea de 2023, subo la presentación. Así que si queréis verla, la tenéis en mi Substack, ¿vale? Y luego ya el vídeo lo tenéis dentro de la comunidad de Momentum. Con mucho más detallado y todo mucho más mejor explicado, seguramente que simplemente viendo la presentación. Así que nada, ya sabéis que es mi principal posición en el fondo y vamos un poco pues a hacer una actualización. ¿Qué ha pasado en Toya? Pues han pasado bastantes cositas. Creo que lo primero de todo, la acción ha rebotado bastante, creo que de 6-7 PLN se ha ido a prácticamente 10 y tiene múltiples razones, ¿vale? Una de ellas es, anunciaron una recompra del 13% de las acciones a 8 PLN cuando la acción estaba cotizando a 7,80
que creo que fue muy mal timing, porque fue justo después de todo el tema de los aranceles de Trump, hubo una caída en V y luego se volvió todo a normalizar, ¿no? Entonces, ellos vieron que en los últimos meses había estado la acción entre 6,50 y 7 y algo, y dijeron, oye, pues a 8 PLN suena bien. No sé si es que no les asesoraron bien o qué, pero dieron un premio muy, muy, muy bajo, en mi opinión, para el mercado, ¿no? Entonces, al final, de ese 13%, pues fue un poco patata porque solo recompraron el 1%. Y hubiera podido ser muy, muy interesante haber recomprado el 13% de tus acciones a 8 PLNs. ¿Y qué más ha pasado? Pues han sacado, no solo el Q1 fue muy bueno, donde han crecido en Ucrania un 50%. Ya sabéis que la call option esa de la guerra de Ucrania siempre podía ocurrir, ¿no? En este tipo de tesis, donde son herramientas profesionales, pues básicamente que se utilizan para la construcción, entre otras cosas, y podía beneficiar muchísimo a Toya porque al final Ucrania y Polonia están muy cerca. Entonces, han sacado también un Q2, no han sacado los resultados en sí, pero han sacado una actualización o un poco el briefing de los resultados del Q2 y siguen siendo brutales. Han hecho 49 millones de beneficio neto. Esta compañía ahora mismo está cotizando a 700 millones, es decir, está cotizando a PER 7 de este año, siendo una empresa que te cagas. Para mí, en mi opinión, es para mí la empresa perfecta, siempre lo he dicho y siempre lo diré, y de hecho ha estado cotizando hace poco a 6, ha estado cotizando a 6 PLNs, que significa que tenía un market cap de 450 millones, es decir, a PER 4 y medio de estos resultados, ¿no? Lo que pasa es que el mercado no sabía que podía crecer esto un 20%, un 20 y pico por ciento, que es lo que ha crecido comparado con el año pasado. Nosotros sabíamos 100% que iba a ocurrir, porque no estaba normalizado el negocio. Luego, número 2, estaban invirtiendo un huevo de dinero en inventario, que lo podéis ver en el histórico. De repente doblaron el inventario de un cuarter a otro y la gente en plan saltando las alarmas, en plan, Rodrigo, se les está acumulando el inventario, Rodrigo, esto puede ser un problema de impairment de inventario, tal. Y yo, tranquilos, que esto no es así. De hecho, hablé con ellos, les pregunté por el inventario y me dijeron, somos muy optimistas ahora mismo con la empresa, necesitamos mucho inventario porque creemos que lo vamos a necesitar para el futuro. No me dijo, oye, Rodrigo, vamos a aumentar un 25% las ventas, pero, porque no me lo puede decir, pero bueno, es una manera indirecta de decir que al final ellos quieren o creían que iban a aumentar el negocio, y así fue, ¿no? Entonces, creo que ha sido una buena corrección en base a fundamentales y en base al precio de la acción. Sigue siendo la primera posición, casi al 10% del fondo, y creemos que hay, o creo yo, que hay mucho por recorrer todavía, ¿no? Sí. Y por eso, pues al final querían recomprarse el 13% de las acciones. No son tontos, ¿no? Es una empresa familiar y lo que quieren es generar valor para ellos y para el resto de accionistas. Lo que pasa es que yo creo que fue muy mala decisión poner a 8 PLNs la recompra en vez de, yo que sé, a 8,5, 8,70. De hecho, dime, Capi. O 9. O 9, bueno, 9 igual ya hubiera sido, sí, bueno, ¿no? Sí, es que al final si crees en ello, ahora están 10, o sea, que es que hubiera sido buena compra, pero bueno, no sé, eso ya, ahí no tenemos tanta información como para poder opinar, ¿vale? Venga. Y luego Georgia Capital vino a Madrid a vernos, la verdad que está teniendo un performance brutal, un 76% en el año. Estuvimos aquí con el CFO y con el Investor Relations, y luego también un chico del board que es estadounidense, y bueno, pues también la verdad que había poco que hablar, ¿no? Yo creo que más o menos lo que más me preocupaba a mí de cara al futuro es que no encontraban oportunidades de private equity en Georgia, ¿no? Había bajado mucho el NCI, que para el que no lo sepa es básicamente las necesidades de capital en los próximos meses, y ese NCI lo han conseguido aumentar en base a poner más recompras, pero no están viendo o parecía que no estaban viendo oportunidades en el negocio en Georgia. Sin embargo, sí que me lo desmintieron, me dijeron que sí que hay oportunidades, que simplemente pues hay que ser paciente. ¿Qué ha hecho la compañía? Pues aquí, ¿por qué la compañía ha hecho un 76% de rentabilidad? Por dos razones, ¿no? Está pasando lo mismo que pasó en Naspers, Prosus y Tencent, ¿no? Al final tú tienes el Bank of Georgia, que está recomprando acciones,
Georgia Capital, que está recomprando acciones y tienes como por así decirlo, no es igual que en Tencent, Prosusit y Naspers, pero estás haciendo una recompra prácticamente al cuadrado. Y bueno, podéis ver también el performance que ha tenido Tencent, Prosusit y Naspers, pues al final en la matriz donde más recompras hay, más recompra al cubo hay, pues es donde se genera más valor. ¿Qué ha ocurrido también? Pues al final el Bank of Georgia está yendo muy bien, no tiene un performance tan bueno como Georgia Capital, pero está yendo muy bien. Y luego también Georgia Capital, con lo de las recompras y tal, pues te aumenta el NAV, no solo porque el banco cada vez vale más, y luego sigue muy barato, pese a que ha doblado o más que doblado en los últimos meses. Y luego pues Georgia Capital también muy buen capital allocation, recomprando todo lo que pueden a mercado con los volúmenes que hay actualmente y aumentando siempre los programas de recompra. Va a llegar un momento, yo creo que en los próximos 12 meses, que seguramente Georgia Capital no encuentre volumen a mercado para poder recomprar más y va a tener que hacer una OPA parcial seguramente si quiere seguir recomprando, que eso ya no lo sé. Pero sí que es cierto que no son las mismas valoraciones que hace un año, pero nosotros seguimos teniendo posición. Ya al principio creo que fue top 5, no, un 5% de la cartera, ahora más está en el 3% tras los últimos ajustes. Nosotros ya sabéis, ¿no? Tenemos una metodología de compramos, sabemos que tiene un potencial y según ese potencial vaya bajando, pues vamos reduciendo, ¿no? Es nuestra metodología, nos pasó en Plover, me acuerdo que una vez en Andorra el año pasado con Ciprés me decía, pero ¿cómo vas a vender Plover tal? No sé qué. Y yo, bueno, pues es que hemos hecho un 100%, Plover Bay no tiene potencial que tenía anteriormente y tengo que ser fiel al método, ¿no? ¿Capi? Perdona, que estaba en mute, que te decía que totalmente, que al final todo es un tema de precio, ¿no? Entonces, al final, a ti te gusta una empresa, pero cuando hace un bagger te puede seguir gustando, pero ya no te gusta lo mismo, ¿no? O sea, eso es... Exacto, totalmente. Vale. Exacto. Así que nada, y luego, ahí va, se me ha olvidado por aquí luego al final, que nos hemos empezado a hablar y no hemos acabado la presentación. Os tengo que pedir un favor, si me podéis seguir en Instagram, que el usuario es Rodri Inversión, donde subo de vez en cuando pues algún directo, algún story, algún clip sobre inversión. A veces hago también una mini tesis de inversión sobre alguna compañía. Pues bueno, acabamos de empezar y la verdad que sería interesante pues llegar aunque sea a los 1000 seguidores, donde yo creo que al final haces un poco más de bola de nieve. Es un favor que os pido. Si podéis, Yo pues creo que es seguirme en Instagram. deber moral. Deber moral. Acordaos también un me gusta al vídeo para que Capi esté feliz y Capi pueda mejorar el canal, un me gusta y un comentario con cualquier feedback sobre la presentación o sobre cualquier empresa que estemos hablando, pues siempre es bienvenida, y que sepáis que vamos a contestar a todos los comentarios que pongáis en el vídeo, de eso no os preocupéis. Vale, chicos, Instagram entonces es bueno. Rodri Inversor con 2 i seguidas. Rodri Inversión sin 2 i seguidas, sino directamente una, es todo junto, Rodri Inversión. Así que ahí hablo un poco del fondo, de cosas que estoy mirando, etcétera, y para que estéis al día, ¿vale, chicos? Perfecto. Muchas gracias Pues deber moral, a los que me sigan. En Instagram. Venga, perfecto. Venga, y aquí vamos a hablar un poco de las entradas y las salidas. Me podéis dejar en comentarios lo que si sabéis de alguna, bueno, vuestra opinión. Hemos tenido un poco hola y adiós en 2 empresas. La verdad que ha habido muchísima volatilidad en este último trimestre. Para el que esté empezando en inversión, hay que decir que la volatilidad es perfecta para cualquier gestor, ¿no? Porque si ya tienes el trabajo hecho y ya tienes una watchlist, una lista de seguimiento, es muy bueno porque puedes vender las empresas que te han ido súper bien y tienes siempre ideas nuevas donde que meter al fondo con una rentabilidad, con un potencial de revalorización muy alto, ¿no? En ese D-Group, yo creo que es la típica que sigue Gerard, habéis seguido aquí vosotros mucho, pues bueno, cayó por debajo de 50 GBPs y dijimos, oye, pues aquí vamos para adentro, nos gusta bastante el sector, había un cambio de management, pero me reuní con ellos y me gustaron mucho la idea que tenían, ¿no? De crecer y de cambiar un poco el negocio y la estructura interna.
Y iniciamos una posición que lo hicimos al 2% o así, de repente vino los aranceles, se cayó todo el mercado un 10-15% y me acuerdo que SDI subía, dije, lo siento SDI, pero aquí tenemos que venderte, tío. Así que vendimos ese 2 y pico por ciento y compramos pues acciones que habían caído más. Las típicas, pues igual BMW, bueno, pues empresas que igual parecía que en el corto plazo los aranceles le iban a afectar más y nosotros creíamos que iba a ser algo no normalizado, que en el largo plazo no va a ocurrir y bueno, pues decidimos aumentar en empresas que igual estaban un pelín más expuestas a los aranceles, cosa que se vino. Y luego entramos en Emperor Watch. Diré que respecto a SDI, hemos sacado un vídeo esta semana precisamente en el club porque nos hemos reunido con el management, que es la tercera vez que nos reuníamos con ellos y ya teníamos varios vídeos en el club y hemos sacado esta semana hoy un vídeo de SDI con el management. Y sí que es verdad, yo lo comento en el vídeo del club que grabé con Gerard, que yo tenía peor imagen del management nuevo, ya nos habíamos reunido con ellos, pero en esta última entrevista sí que me dio la sensación como que el tío estaba más sabiendo lo que hacía, por así decirlo, ¿vale? Y encima en la reunión también estuvimos con el jefe nuevo de Money y la verdad es que fue bastante interesante. Ya te digo, es un contenido que justo recién subimos ahora al club. A ver, yo sinceramente creo que igual yo creo que reunisteis justo después, si mal no recuerdo, de que hubiera el cambio de management y ahora estaban ahí un poco a verlas venir, no sabían ni más prácticamente ni dónde se habían metido y... Tenían el agua al cuello literal, o sea... Exacto, entonces tenían 20.000 fuegos, yo creo que era mal momento para conocerles. Yo creo que ahora, por ejemplo, este año ya están mucho más asentados, entienden bien las diferentes patas, cuáles son las palancas operativas que tienen que hacer en M&A, dónde tienen que invertir, dónde no, cuáles han sido los fallos del anterior management, que yo ha tenido muchos, pero también ha tenido muchos aciertos porque ha funcionado y cosas que no han funcionado, ¿no? Y luego también eso, pues al final es una compañía que no sé cuántos empleados son poquísimos, son 4 o 5 los que llevan toda la parte de la matriz. Entonces, yo creo que han sabido bien reestructurarse y yo creo que tienen una estrategia muy buena de cara a largo plazo. Lo que pasa es que nosotros compramos a 50 y la compañía está ahora a 93, ¿no? Entonces, pues sinceramente hemos vendido. No hemos cogido todo el upside que hubiéramos querido, pero bueno, la verdad que era una buena oportunidad y felicidades a todos los que han invertido en ella. Y luego, si quieres, pasamos happy a Emperor, sí. Emperor Watch and Yearly. Básicamente estuve mirando toda la parte de joyería en Hong Kong, las Look Food de turno, ¿no? Las que hablas ahí con Restock, se llama, ¿no? Sí. Luego había otra, bueno, pues hay otro tipo de joyerías menos tradicionales, más que, bueno, pues para las generaciones más nuevas. Y bueno, luego estaba también Emperor Watch and Yearly, donde no solo tienen joyería, que es como el 35%, creo que el 65% del negocio pues son relojes y relojes de lujo. Básicamente venden Rolex y Patek Philippe junto con otras marcas, ¿no? Y bueno, pues la compañía sí que es cierto que tiene ciertas yellow flags, por así decirlo, que tienen transacciones entre related parties, porque básicamente es pues entre gente del board o gente de la familia se compran activos con Emperor Watch y eso pues a mí a veces no me gusta. Lo que pasa que bueno, yo creo que cuando se ha hecho de manera inteligente. Emperor Watch es una subsidiaria de yo creo que más de 10 empresas cotizadas que tiene la familia Emperor, ¿vale? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que la parte de real estate ha sufrido mucho. Y uno de los también riesgos que tiene la inversión en Emperor es que al final tienen un agujero en la parte de real estate, la familia, que no veas, ¿no? Y yo creo que Emperor es uno de sus activos más, por así decirlo, su joya, ¿no? Nunca mejor dicho, dentro de su patrimonio. Y bueno, ¿qué ha ocurrido? Pues que estaba muy barata, estaba como a 5 o 6 veces beneficios, dando un dividend yield del 8-9% y decidimos entrar. Comparado pues con el típico Watches of Switzerland, creo que Emperor Watch es peor negocio o está peor gestionado, lo puedes ver en muchísimas métricas.
la parte Sí. de working capital, por ejemplo, de inventario, también la parte de margen, etcétera. Pero estaba a unos precios, tío, que no está ni Watches of Switzerland ni ningún otro. Entonces decidimos invertir y la verdad que ha sido un poco putada porque no teníamos liquidez, invertimos como un 1,5% y no conseguía, o no tenía claro de dónde sacar la liquidez para comprar, pero fui un poco lento. Y de repente, pues en prácticamente un mes, 2 meses, pues se disparó, hizo un 30% de rentabilidad en 3 meses y no pudimos recoger todo lo que yo había analizado, todo el peso que me hubiera gustado tener en pero que hubiera sido igual un 3-4%. Creo que ahí puedo decir un poco el mea culpa, es un error que he cometido y yo creo que he aprendido de ello, de ser un pelín más flexible y más rápido a la hora de comprar y vender acciones. Cuando tienes convicción y cuando has hecho el análisis y sabes 100% de que el potencial en una empresa está ahí. Creo que soy muy lento para lo bueno y para lo malo, demasiado conservador a veces en la parte de trading y no me gusta mucho cambiar la cartera. Entonces, bueno, pues eso al final pues, te penaliza un poco en este tipo de oportunidades que de repente hay un catalizador que ni siquiera sabes cuál es, pero que hace que la acción haga casi un 200% en 3 meses y tú pues no recojas todo lo que podías haber recogido, ¿no? De un análisis bien hecho, pero no bien ejecutado en la parte de portfolio management. Entonces, bueno, mea culpa, no pasa nada, de esto se aprende, a veces sale bien, a veces sale mal. Y bueno, pues para la siguiente. Perfecto. Seguimos. Venga, pues lo que hemos estado Aviones. comentando, Nuestro ¿no? buen Antes Airlist y de AirCap, que me encantan. lo que Venga. hemos comentado de Toya, ¿no? La típica de actitud small cap, pues tenemos que decir que yo creo que no hay otra empresa que sea más de mi añada, ¿no? Que las típicas AirCap y Airlist, donde siempre he estado invertido pues desde COVID y me han encantado, ¿no? Desde el principio el negocio, pero bueno, pues al final la valoración es lo más importante, han ido muy bien, Airlist fue más un poco de oportunidad en el corto plazo, de repente cayó mucho en abril y en enero, hicimos una buena posición del 4% y de repente, desde Trump, aumenta o tiene un fuerte rebote del 40%. Pues bueno, hemos conseguido nuestra rentabilidad y nos vamos pues a otro tipo de acciones, otro tipo de compañías que tienen más potencial, ¿no? Airlist yo creo que fue un trade así a corto plazo, que nosotros siempre invertimos a corto plazo, pero como el mercado te da la razón de manera tan pronta, pues bueno, pues vendes y a otra cosa. Y AirCap, pues bueno, venía ya con un 20% de rentabilidad en 2025, venía ya de una rentabilidad muy buena el año anterior, está ya pues prácticamente o ha estado casi a $120 y bueno, pues hemos decidido completamente salir de la compañía y esperemos pues que caiga para volver a tener posición, ¿no? Nos ha ido muy bien, ¿no? Creo que en 2 años y medio hemos tenido un 90% de rentabilidad, llegando a ser un 5% del fondo y aunque no sea pues small cap, siempre buscamos que una parte pequeña del fondo pues esté en medianas y grandes compañías simplemente pues para dar un poquito de liquidez de cara Claro. a si algún inversor se quiere salir, ¿no? Porque nosotros damos liquidez diaria y eso pues bueno, intentamos que no penalice y no tener que estar comprando y vendiendo small caps y preferimos tener pues este tipo de compañías que son bastante más líquidas. Y ese punto es muy importante cuando manejas un fondo como el tuyo de small caps, donde la mayoría son small caps, algunas con además niveles de liquidez, aparte de ser pequeñas, donde la liquidez es muy baja. Por ejemplo, Indel B, ¿vale? Indel B estaba mirando y mueve al día 20-30 mil euros, ¿sabes? Entonces, Sí, o menos. claro. Pero bueno, es lo que toca. Es que, Capi, tío, es que se ha secado el volumen en las small y microcaps, tío. Nadie quiere invertir, porque ya, fíjate, tú te vas a un fondo, a un índice de small caps, el World, el Europe, el Hong Kong y tal, Sí. esas entran, para ellos una small cap es 1 billón, 2 billion. Si te vas a las Taijin de turno, las Agisen de turno, las Indelby de turno, ahí no entra ni siquiera la gestión pasiva. Entonces estás completamente jodido porque la mayoría del volumen, ya el 60% del volumen va a gestión pasiva, ¿no? Y luego ese 40% pues se dedica más a big caps. ¿Por qué? Porque las small caps lo han hecho mal en el corto plazo y es lo malo que tiene muchas veces la gestión
activa también, que pues muchas veces pues vas a lo que más está de moda. Y luego también muchos fondos de small caps han cerrado porque prácticamente pues ya no hay oportunidades en small cap porque no se pueden crear posiciones, ¿no? Entonces, pues eso hace que el problema sea aún mayor. Lo bueno que tiene mi fondo al final, que solo gestionamos 7 millones y nos da mucha más libertad a la hora de crear posiciones. Podemos crear perfectamente una posición en Indelby de 200, 300 mil euros. Ya. Cosa que otros fondos igual no pueden hacer una posición de 3, 4 millones, que es un poco lo que les mueve la aguja, ¿no? Claro, y el tema es que si necesitas dar liquidez, un poco lo que comentas, tanto el LIS como el CAP, tú puedes liquidar tu posición en el momento y servirte para dar esa liquidez. Exacto. Pero Perfecto. bueno, lo hacemos solo con muy pocas acciones y luego yo creo que en este tipo de acciones lo bueno que tiene es que el potencial sigue siendo prácticamente el mismo que lo que podemos encontrar en small caps. No te diría que si tuviera un fondo de big mid cap me sería mucho más difícil encontrar muchas earlys y muchas share cap de turno, pero bueno, pues una pequeña parte de la cartera sí que la sé encontrar en mid big caps con el mismo potencial, pero bueno, pues muy pocos nombres, ¿no? Los que pueden entrar con un potencial igual que lo que hay en small caps y micro caps. Perfecto. Venga, pues seguimos, Capi. También salimos de Origin Enterprises, que alguna vez yo creo que hemos hablado Sí, alguna vez le hemos comentado. en Momentum, ¿no? Es un distribuidor de fertilizantes, sobre todo en el Reino Unido y en Irlanda. Y bueno, pues la empresa ha ejecutado muy bien. Pese a la inestabilidad económica, pues Origin sigue teniendo muy buenos fundamentales y al final pues no tiene exposición a los aranceles y en el año pues lleva un más 45%. Pues ¿qué ha hecho Rodrigo Villanueva en el fondo? Pues al final pues ha ido vendiendo la posición y rotamos a mejores ideas. ¿La empresa está barata? Sí, igual seguramente esté a 7, 8 veces beneficios. Pero es una empresa que hay que mirarla bien porque tiene un working capital tremendo que financia con deuda y al final nosotros no valoramos las empresas por equity, ¿no? Por PER, que se dice así. Las valoramos por enterprise value, es decir, tenemos en cuenta también el peso que tiene la deuda en la empresa. Y preferimos, sinceramente, pues comprar un PER 8 o un PER 9 en una empresa que no necesita deuda como pues, por ejemplo, Taste Gourmet o otras que hemos iniciado posición y preferimos no tener empresas a PER 8 que con una deuda tremenda de por encima 2 veces EBITDA. Entonces, nos gusta, compramos empresas con deuda, sí, pero la penalizamos seguramente o somos demasiado conservadores a la hora de hacer una valoración cuando una empresa está muy apalancada, ¿no? Intentamos mitigar un poco los riesgos financieros, ¿vale? Y este es en el caso de Origin Enterprises, que lo hace todo bien y sigue ejecutando, es una empresa que te cagas, pero sabemos que tiene un riesgo también de caída o de que vaya mal, pues porque también tiene esa palanca financiera que igual otras compañías pues no lo necesitan tanto. Entonces, básicamente eso. Hemos decidido reducir y pasamos a otra cosa. Y yo creo que ahora tocaría un poco lo que hemos comprado en el trimestre. Hay que decir que es que este trimestre, tío, ha sido el trimestre que más rotación de cartera hemos tenido. Han salido 5 empresas y han entrado otras 5 empresas, que eso no había pasado en la historia del fondo Actitud Small Caps nunca. Y bueno, pues eso, ¿por qué es? Pues básicamente por la volatilidad, lo que he comentado antes. La volatilidad hace que algunas empresas suban mucho y otras bajen mucho y puedas un poco hacer lo que yo llamo operación trasvase, ¿no? Un poco trasvasas ese dinero de lo que ha ido bien a lo que ha ido mal, ¿no? Y bueno, pues una de ellas a las que hemos rotado es TGS. TGS es una compañía que está relacionada con el sector servicios de petróleo y es pues una de las mayores librerías, tiene una de las mayores librerías sísmicas del fondo marino. ¿Para qué se sirven estos datos? Pues básicamente para la exploración de petróleo y la construcción pues, de energía eólica en el mar. Es decir, viene el Repsol de turno, viene la exploradora de turno de petróleo y te dice, oye, quiero los datos sísmicos de este fondo marino porque voy a ver si encuentro petróleo aquí, ¿no? Y se le paga a TGS con unos barcos especiales para que le proporcione esos datos y se los venda. Es bastante complejo el negocio,
pero bueno, nosotros creemos que está en la parte baja del ciclo de CAPEX, no depende tanto del precio de la acción, sino básicamente de la motivación que tienen las exploradoras para gastar más o menos dinero en nuevos exploraciones petrolíferas, ¿no? Entonces, básicamente, estamos hablando de una compañía que, normalizando ahora mismo en la parte baja del ciclo, está a 10 veces beneficios, pero es que todo lo bueno que te pueda pasar de aumento de CAPEX y de que vaya un poco el negocio bien de petróleo y las petroleras necesiten aumentar el CAPEX para aumentar sus recursos de petróleo, pues bueno, la compañía puede estar muchísimo más barata. Estamos hablando de igual 5 veces beneficio, 4 veces beneficio, una empresa que es de las mejores del sector, ¿no? Si no la mejor. Es cierto que el sector es un poco campo de minas, ha habido muchas que han quebrado, pero TGS siempre ha sido la empresa líder y la que mejor lo ha hecho, pese a que el sector pues, en los últimos 10 años no ha ido bien. Hubo un ciclo muy bueno de CAPEX de petróleo hasta 2015-2016 y luego las empresas, por así decirlo, por 2 razones, básicamente. Uno, yo creo que antes iba mucho menos al dedillo con el tema del CAPEX y eran peores allocators. Las petroleras invirtieron muchísimo en nuevos recursos de petróleo, de exploración, y pues ahora mismo eso se ha dado la vuelta, ¿no? Y ahora están súper pesimistas con el ciclo del petróleo, nadie sabe cuál es el precio del petróleo a medio plazo, hay una alta incertidumbre en todo el sector y no sabemos cómo va a acabar, pero al final lo que sí que yo creo que hay un cierto consenso es que vamos a necesitar el petróleo para los próximos 10-20 años seguro. Siempre se ha dicho que la demanda algún día se va a quedar flat o va a bajar y sin embargo pues vemos que cada año la demanda de barriles no para de aumentar. Sin embargo, en la parte de CAPEX de exploración pues vemos que no está entrando CAPEX en el sector, ¿no? Y eso pues poco a poco petará. Creemos que el shale gas y el shale también de oil tiene sus años contados, creo que estamos en la parte ya más de declino y eso pues puede favorecer a una subida de precios, una bajada también de la parte de barriles de petróleo que pueda meter al mercado de Estados Unidos y que favorezca un poco la inversión en offshore y en aguas marinas como es lo que beneficiaría a TGS, ¿no? Entonces, pues, por resumir, en la parte baja del ciclo creo que estamos normalizando a 10 veces beneficios, en la parte normalizada o donde yo creo que va a estar normalizado en la parte alta, pues está empezar a sacar el estadio, ¿no? Entonces, claro. Bueno, es una compañía que ha estado hace poco cotizando a 300, creo 350, hace un par de años y ahora mismo pues está a 74. Pues bueno. Y no olvidemos lo que tú dices, ¿no? Del petróleo, es que para mí es probablemente el activo donde más te dejas siempre llevar por la narrativa. Narrativa. O sea, tan pronto parece que el coche eléctrico va a hacer que mañana ya no haga falta petróleo, que el petróleo no hace falta para nada, que hay muchísimo petróleo disponible, que Arabia Saudí puede inundar el mercado, bla, 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 y tiene que valer $20, como lo contrario, ¿no? En plan, cuando está a 100, resulta que es que falta mucho petróleo, es que no se invirtió, es que, etcétera, ¿no? Y el otro día leí a alguien en nuestro Discord que decía, a ver, el petróleo no es tan difícil, cuando está entre 60 y 70 compras y cuando está entre 85 y 100 vendes, ¿sabes? Y al final hay un punto. Bueno, a ver, sí, eso es simplificarlo mucho, pero sí, puedo estar bastante de acuerdo. Yo creo que ahora mismo, por ejemplo, el precio del petróleo está a 65, si te vas cuando el precio del petróleo ha estado en 65, TGS ha estado mucho más arriba, ha estado a 140, 150, o sea, prácticamente el doble. Sí. Entonces, ¿cuál es el mismatch? El mismatch no es el precio del petróleo ahora mismo, el mismatch es que no está entrando CAPEX para TGS, entonces las exploradoras no están comprando las librerías a TGS ni dándoles
contratos y proyectos, porque ahora mismo, por así decirlo, al menos en el corto plazo, están con el culo cerrado. ¿Por qué? Porque al final tienes la guerra de Ucrania, tienes todo el problema que está habiendo con Israel e Irán, tienes el problema también que está habiendo con Trump, ¿no? Lo estamos viendo en los bonos. Los bonos a 10 años están por encima del 4%. Es decir, el priceo, por así decirlo, el pricing que te está dando de incertidumbre macroeconómico en Estados Unidos y en US dollars es muchísimo mayor que lo que había hace 2 años o 3 años cuando el bono estaba al 2%. Entonces, cuidado, ¿no? Porque el mercado de los bonistas te está diciendo que hay una incertidumbre muy alta y eso pues hace que este tipo de empresas, ¿no? De petróleo exploradoras, pues digan, oye, hasta que esto no se normalice, no voy a seguir invirtiendo, voy a ver un poco cómo se desarrolla la parte macro, que es cierto que hay alta incertidumbre, pero es cuando siempre hay momentos muy buenos para invertir en este tipo de compañías que podemos decir que son bastante cíclicas, ¿no? Lo bueno que tiene es que me parece que TGS siempre va a ser mucho mejor inversión que cualquier otra empresa cíclica dentro del sector petróleo, ¿no? Yo creo que es la mejor exposición con una muy buena rentabilidad en base a un riesgo bastante más reducido, ¿no? Es lo que más ¿Dónde cotiza esta empresa y cuál es el ticker? Cotiza en Oslo y Ok. el ticker es TGS, yo creo. La empresa en sí se llama TGS ASA. Ok, ¿Vale? TGS ASA. Vale, perfecto. Vale, Perfecto. Pues seguimos y sí que es verdad cualquier cosa que me tú dices. generalmente no sueles llevar tantísimas empresas cíclicas y tampoco estás muy metido en el tema Nada, petróleo cero. normalmente. Ahí se Pero, lo dejamos a Gabriel, ¿no? Esa parte. sí, señor Pero es Castro, una jugada bastante interesante, la verdad. o sea, yo tengo que decir que no soy un experto en petróleo, pero tampoco soy, creo que tonto. Entonces, creo que ha llegado a unos múltiplos en el cual TGS, a nada que seas un pelín positivo con el sector, la puede sacar del estadio y eso pues a mí me gusta, ¿no? Y luego, pues bueno, al final creo que es la mejor exposición que puedes tener en base al riesgo y al beneficio que saques de ella. Castro, por ejemplo, está también invertido en TGS, es una compañía que ha hablado bastante con él la conoce bien, él creo que también tiene el bono y bueno, nosotros sí que es cierto que nosotros no tocamos mucho cíclicas, hemos tocado alguna vez el Metcoal con Warrior Metcoal, porque yo al final pues esa posición la teníamos en el sitio donde trabajaba antes y tuve que hacer un deep research del sector, pero no soy un gran fan, ¿no? de la ciclicidad. Pero bueno, yo creo que tener un 3-4% ahora mismo de petróleo en el fondo de inversión creo que es algo bastante razonable, ¿no? Nunca metería un 25, un 40, un 50%, pero creo que, pues bueno, es una dinámica que pues una tesis de inversión que además te va a descorrelacionar bastante con el resto de la cartera, ¿no? Es decir, si yo qué sé, las típicas Indelvi de turno van bien o van mal, pues no tiene nada que ver con que TGS vaya bien o vaya mal, ¿no? Entonces eso siempre es bueno. Tener descorrelación dentro de una cartera está guay porque luego haces eso que he comentado antes, ¿no? La operación tras base que hace que generes un poco más de alfa comparado con el mercado. Perfecto. Seguimos. Venga, y aquí viene un poco clickbait, Capi, tengo que contarte ¿Es algo. salseo? He invertido en la empresa menos querida por la comunidad española en Hong Kong. Sí. Y esa es Kexen Investments. Correcto. Es un holding, ¿no? Para el que no lo conozca, inmobiliario, donde son dueños de hoteles, de plazas de garaje, un poco más también de inmobiliario retail, residencial. ¿Y por qué es tan poco querida, ¿no? Esta empresa? Pues esta empresa siempre han dicho, ¿no? que el valor de sus activos vale 20, 30 veces más que lo que cotiza en bolsa y que esto pues tenía que valer muchísimo dinero y lo que ha hecho la acción en vez de subir, pues ha caído, ¿no? Ha caído más de un 50% en los últimos 6, 7 años. Yo la tesis de la suma de partes vale 20 o 30 veces más, yo ya no la compro, me da igual, yo creo que hay que un poco cambiar la manera que tienes de invertir. Creo que el value
y el deep value ya no funciona como antes, como en 2012, en 2013, en 2014, donde tú comprabas algo, decías la suma de partes vale esto, tarde o temprano el mercado me lo reconocerá. Yo creo que ahora mismo el mercado ya no piensa así y tienes que darle vuelta a los incentivos y un poco a los catalizadores de las inversiones. Y en este caso, pues que Xen no tiene ningún catalizador para que haga un por 20 o un por 30 sobre los precios actuales, pero yo ya sabes que siempre le doy una vuelta a la inversión y me parece muy interesante ese alto dividendo del 6%, de 6% actualmente. Bueno, ahora creo que está el 4,5, 5, pero creo que normalizando un poco el dividendo, pues podemos llegar al 6 o incluso más. Entonces, esa es mi tesis, ¿no? Y luego, ¿por qué salió Kexen como idea de inversión? Pues mira, cayeron muchísimo las acciones chinas en Hong Kong debido a los aranceles y yo quería aumentar mi exposición a empresas en que cotizaran en el Hong Kong Stock Exchange, pero no quería aumentar mi riesgo geográfico a la región, Hong Kong, ni a China, ni al resto de países. Y dije, ¿qué empresas conozco que coticen en Hong Kong que no tengan nada en Hong Kong? Y empecé a pensar y dije yo, tío, qué sé. Y dije, buah, pero es que eso va a ser un lío, tal. Y dije, bueno, vamos a dar una vuelta. Y estuve ahí analizándola bastante deep. Y claro, ya dije, la tesis de inversión aquí no puede ir en torno a la suma de partes, sino en torno al dividendo. Y empecé ahí a rascar y dije, bueno, pues vamos a hacer escenarios y vamos a ver un poco dónde está la empresa y qué es lo que nos puede deparar en el futuro, ¿no? Y bueno, que he comentado, la rentabilidad es clave, han recuperado bastante el dividendo y yo creo que de esos 44 millones que dieron en 2024 pueden llegar a los 54, 53 que han dado anteriormente sin problema, ¿no? Y eso sería pues con un payout rate del 25%. Ya, pues bueno, simplemente sentarte aquí, que te den un 6% de dividendo, pues se hace la espera mucho mejor que cuando estaba un dividendo del 2-3%, ¿no? Entonces, sí. Por ahí van los tiros. Luego, si nos vamos un poco al M&A, creo que la compañía va a hacer un M&A en el próximo año o en los próximos 12, 24 meses seguro. Si os vais a 2017, la caja neta de la compañía estuvo máximos ahí casi en 400. ¿Y qué hizo los años posteriores? Pues invertir en M&A. Invirtió, como podéis ver aquí, en mayo de 2018 y luego en 2020. Y eso hizo pues que tuviera un poco de deuda neta. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que volvemos a 2024 y estamos ya con una caja neta de más de 200 millones y que será aún más si no consiguen comprar algo. ¿Por qué? Porque han vendido, bueno, pues un hotel en Canadá, por cierto, en el cual lo han vendido muy por encima de lo que tenían simplemente valorado en libros, ¿no? Claro. Libros y en lo que yo tenía valorado internamente. Creo que yo tenían 200 millones y la vendió por 210 en total y en valor en libros creo que eran 80 millones. No recuerdo exactamente la cifra, pero bueno, básicamente lo de que vale 20 o 30 veces más el portfolio de esta compañía de inmobiliaria, yo creo que 100% seguro. Lo que pasa es que yo creo que no va a haber ningún catalizador, al menos ahora mismo con la información que tenemos, de que esta compañía pues cotice al precio real de sus activos, ¿no? Pero bueno, yo creo que, bueno, vamos a ver que esa caja neta la van a volver a reinvertir, van a comprar hoteles o no sé, algo de inmobiliario que esté interesante. Y esta compañía de capital allocation ha sido unos capital allocators tremendo. El NAV, el valor por acción del inmobiliario, han compuesto esta gente a más del 15-20% anualizado en los últimos 30 años. Es decir, saben muy bien lo que hacen en inmobiliario. Es una familia a la cual le puedes dar el dinero perfectamente, que te lo vas a saber cuidar. Y no solo ha hecho un 20-30% un 20% anualizado en los últimos 30 años, es que lo ha conseguido sin apenas apalancarse. El loan to value histórico de la compañía ha sido muy bajo. Es decir, hacer estas tasas en inmobiliario tan altas sin apenas utilizar deuda es la hostia. Entonces, es
por así decirlo, un check de decir, oye, estamos con un management que aparte, bueno, pues igual no trata de todo bien al minoritario, puede ser, pero que sabe componer muy bien su dinero y su patrimonio. Hay que decir que, para el que no entienda quién es Kexen hay detrás una familia malaya que tiene su negocio de palma, entre otras cosas, y de private equity, de compañías, ¿no?, industriales y tal, en Malasia. Y luego sacaron a cotizar su pata de real estate. Es decir, Kexen es su vehículo familiar para invertir en inmobiliario. Y luego, pues un poquito de ese beneficio que dan, lo dan en dividendo, ¿no? Y siguen reinvirtiendo. Entonces, ¿cuál es mi tesis aquí? Decir, oye, mira, está más o menos ahora mismo a un PER ajustado, está de 4 veces, ¿vale? 4,13 veces. Eso significa 200 billones de beneficio ajustado. Sabemos que va a dar un 25% de rentabilidad. Va a dar un 25% de ese beneficio en dividendos, son más o menos 50 millones, lo que hemos dicho, 6,1 de rentabilidad sobre el beneficio. Y luego va a reinvertir los 150 millones, los va a reinvertir en nuevos hoteles con una rentabilidad más o menos del 6%. Si ajustamos un poco y decimos, oye, vamos a seguir dando ese payout rate del 25% y va a aumentar los beneficios porque va a tener más hoteles en torno a un 40% a 2029, pues eso significa que podemos simplemente por el dividendo, ya asumiendo el múltiplo, se queda constante en 4 veces beneficios, pues tenemos una rentabilidad del 12%. Entonces, bueno, yo creo que es bastante interesante y ya sabéis que la rentabilidad del fondo de inversión más o menos es dar un 9% anualizado después de comisiones, con lo cual un 12% de rentabilidad en esta tesis simplemente asumiendo que va a haber se va a mantener el múltiplo a 4 veces, pues tío, yo creo que la verdad que es bastante interesante, ¿eh? Eso es pues una valoración un poco de servilleta. Podríamos aquí ser muchísimo más complejos y saber que aquí podemos ganar mucho dinero diciendo, oye, que es que simplemente esta empresa se va a PER 6. Pues ya ahí la rentabilidad cambiaría. Pero eso yo lo tomo como si fuera una call option, es decir, todo lo bueno que le pueda pasar a la compañía de cara a destapar valor, pues lo dejo como una call option y yo simplemente me centro en la subida del dividendo y en la reinversión de los flujos que genera esta compañía. Y una pregunta que te hago. Si realmente los activos valen muchísimo más de lo que cotiza, ¿por qué no los dueños no le hacen una OPA y la sacan del mercado? Porque ellos quieren seguir cotizando. Ellos al final tienen beneficios fiscales por estar en Hong Kong. Ellos siguen dando su dividendo al año que les va bien. Siguen reinvirtiendo en el negocio y ya está. O sea, esto es como Corporación Alba en su día. Tenéis muchas empresas también en España que son holdings que han generado muy buena rentabilidad y han estado a descuento durante mucho tiempo y al final no hay un incentivo por parte de la familia de decir, oye, voy a recomprar acciones. Vale. Otro ejemplo, Catalana Occidente siempre ha dado un dividendo ahí del 4 o 5%, nunca ha recomprado acciones ni nada y de repente viene pues la familia y te recompra la empresa. O Corporación Alba, que Corporación Alba yo no sé qué premium dio sobre lo que cotizaba, pero casi un 100% o más. Tendría que buscarlo, pero fue brutal, ¿no? Y al final, pues mira, pues tiene esos catalizadores que hacen que puedan destaparse el valor y al final, pues, generar un dinero bastante interesante. Eso yo lo tomo como call option, yo simplemente ya con que me den el dividendo del 6% y lo vayan un poco reinvirtiendo y dando cada vez más dividendo en el largo plazo, pues ya me sale rentable, ¿no? Sí, vale, perfecto. Pues seguimos. A ver, voy a buscar lo de Corporación Alba. Es que yo creo que fue casi del 100%, ¿no? El premium que pagaron por la compañía. Estaba cotizando a 47, más o menos, y pagaron 83, estoy viendo aquí. Pues mira, casi del 100%. Entonces, bueno, pues eso te puede pasar en Kexen, sí, pero no es algo que lo tenga metido en mi tesis para salir ganando dinero aquí, ¿no? Eso sería ganar mucho dinero. Pero aquí ya simplemente con anualizar al 9% el fondo después de comisiones, pues ya estamos contentos.
Perfecto. Y bueno, luego por último tenemos venta de puts. Nos comprometemos básicamente, para el que no sepa lo que es una venta de puts, lo voy a explicar un poco para gente novata, ¿no? Esto es como si cotizara un piso en Madrid, en la calle Serrano, te piden, no sé, 500.000 euros por el piso, un piso muy chiquitillo, y dices, va, pero es que esto yo por 500.000 no te lo compro, pero te lo compraría por 400.000. Entonces tú vas a la inmobiliaria de turno y le dices, oye, mira, yo me voy a comprometer con vosotros a compraros este piso por 400.000, pero a cambio me tenéis que dar, por ese compromiso durante un año, 40.000 euros de prima, ¿no? Simplemente por ese compromiso. Yo no me voy a comprometer a compraros un piso por 400.000 si no tengo nada a cambio. Y entonces al final, pues eso, básicamente te dan una prima por comprometerte a comprar una empresa por un precio menor al que cotiza actualmente. ¿Y esto cómo lo hacemos nosotros de cara a, pues, un piso comparado con una acción? Pues lo hacemos con Teleperformance y Nagarro. Imaginaos que Nagarro cotiza ahora mismo a estará a 58 euros, pues yo me comprometo a comprar Nagarro a 46 y a 3 meses, y por ese compromiso pues me pagan 2 euros. Pero eso sí, yo lo anualizo, pues me da prácticamente una rentabilidad del 21% sobre el compromiso que yo estoy teniendo. Entonces, como son dos empresas que han tenido una volatilidad implícita tremenda en el último año, pues nosotros preferimos exponernos a estas dos empresas con una alta incertidumbre a base de venta de puts. Y la verdad que nos ha ido muy bien. Hemos vendido puts siempre con una protección del 20% sobre caída, que nos ha dado una rentabilidad anualizada de más o menos el 15%, y nos ha hecho ganar dinero pese a que la acción de Nagarro ha caído desde los 70 euros cuando empezamos a vendernos puts hasta los 55 que está actualmente. Es decir, la acción ha caído un 30%, y nosotros, sin embargo, hemos ganado mucho dinero pese a que la acción ha caído. ¿Por qué? Porque hemos ejecutado esta estrategia que es muy interesante. Al menos nosotros creemos que es la mejor manera de exponerte a estas dos compañías. Si quieres, un poco hablamos de Teleperformance. Lo que nos gusta de Teleperformance es que cotiza a 4 veces free cash flow, tiene deuda, eso sí, y luego pues está recomprando acciones. ¿Qué pasa en el mercado? Pues que al mercado le da miedo todo el impacto que puede tener la IA en el negocio de call centers. Hay que decir que Teleperformance tiene diferentes segmentos y no en todos tiene ese riesgo de valor residual de la IA, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que también existe ese riesgo a futuro de que los call centers cada vez vayan a menos, pero creemos que Teleperformance va a ser el integrador de la IA en los call centers, porque no le va a quedar otra, que va a perder igual esa tarta que antes era igual bastante grande, cada vez va a ser más pequeña. ¿Por qué? Porque va a haber una deflación en el sector por culpa de la IA, pero no creemos que vaya a pasar de la noche a la mañana. Es decir, creemos que ahora mismo el mercado es demasiado pesimista con esta compañía, le está dando un valor residual de que esta compañía en 3 años quiebra o en 4 años quiebra, y nosotros no creemos que es así. Creemos que va a haber cierta corrección en los fundamentales, sí que creemos que puede haber, o creemos que hay una alta incertidumbre de corrección en los fundamentales, y la manera que tenemos de jugar esta incertidumbre pues es vendiéndonos la empresa con un 20% de protección sobre el precio actual. Y lo mismo que pasa con Nagarro. Nagarro está en el ojo de un huracán. Creo que le afecta menos la inteligencia artificial que Teleperformance, pero han pasado otras cosas que no han pasado en Teleperformance. Hemos tenido un cambio de auditor, hemos tenido un informe short, una venta fallida de la empresa. A ver, pues la empresa no nos encanta, sinceramente, pero tampoco somos tontos y creemos que la manera de exponernos a este cúmulo de eventos negativos que ha tenido Nagarro pues es mediante la venta de puts, ¿no? Y nos parece interesante. Y esto pues puede generar en torno a un 1% más de rentabilidad neta para el fondo mediante esta estrategia. Sí. Y además, sin embargo, es algo que has hecho de forma muy recurrente, ¿no? Lo has hecho muchas veces. Exacto. A veces lo hemos hecho con JD, lo hemos hecho con Warrior Metcall, lo hemos hecho con alguna compañía, siempre que tiene que ser que tenga una volatilidad implícita alta, porque si no, pues no nos comprometemos. Y esto pues ha ocurrido ahora mismo con Teleperformance y Nagarro, y veremos a ver si
si incluimos alguna empresa en el futuro. Perfecto. Muy bien. Y poquito más, vamos a hablar ahí de la última, de una empresa de restaurantes en Hong Kong de nuevo, Taste Gourmet, la nueva Taijin. Ya sabéis que hace meses desinvertimos en Taijin porque la verdad que lo hizo muy bien la empresa, hicieron recompras, hicieron dividendo y nada, pues yo me puse a buscar alternativas. Dije, oye, vamos a buscar aquí alguna cosa que pudiéramos cambiar al Taijin de turno en la alineación y meter a otro, ¿no? Y este fue pues Taste Gourmet, que es una empresa que la verdad que nos encanta. Queremos que hay pues, esa dinámica que hemos hablado antes de la vuelta de los turistas a Hong Kong, pues Taste Gourmet y Taijin son las típicas que se benefician de ello. Taste Gourmet es igual que Taijin, tiene multibrand, tiene diferentes franquicias con diferentes conceptos y es una empresa que estaba cotizando hasta hace poco porque ha subido últimamente bastante, o bueno, un 20 o un 30%, pero seguimos no hemos vendido ni una. Está cotizando como a 8 veces beneficios, crece a más del 10, bueno, te diría más del 20% anualizado desde que se creó la empresa o empezó a cotizar. Lo que pasa es que yo creo que ahí no es sostenible. Yo creo que al final tú tienes un TAM, ¿no? Tienes una tarta que es Hong Kong, porque yo creo que en China no van a operar y eso pues al final tiene sus limitaciones de cara a un futuro. Pero bueno, te estás comprando una empresa a 8 veces beneficios con un dividendo del 7% y que yo creo que todavía tienes margen para seguir creciendo en los próximos 3-4 años y luego aparte creo que puede haber una mejora de márgenes y una mejora en like for like en los restaurantes porque hay esa normalización de un 20-30% de flujo superior de los turistas en Hong Kong y eso va a beneficiar 100% a Taste Gourmet como a Taijin, ¿no? Entonces, bueno, nos encanta la empresa. Encima, creo que tiene un 20-30% del market cap, lo tiene en caja neta, con lo cual el balance muy saneado. Un poco, mira, pues comparamos este Taste Gourmet comparado con lo que hemos salido en Origin. 8 veces beneficio los dos, pero uno tiene caja neta, tiene mucho más crecimiento, tiene mucho más dividendo que otro, ¿no? Entonces, pues bueno, preferimos estar en Taste Gourmet que en Origin Enterprises. Y preferimos estar ahora mismo en Taste Gourmet antes que Taijin. Creo que Taijin está guay, pero Taste Gourmet la verdad que operan muy bien. Y luego Taste Gourmet siempre la he tenido yo en la watchlist, siempre he sido consciente de ella. Lo que pasa es que como hemos visto ciertos flujos otra vez volviendo a Hong Kong, es una empresa que yo descarté porque no tenía prácticamente liquidez y últimamente ha tenido una liquidez bastante decente, con lo cual hemos podido iniciar una posición bastante significativa que antes ni siquiera podíamos comprar. Entonces, bueno, pues para que veáis un poco que los cambios de dinámicas hacen que surjan oportunidades, donde antes, pues por ejemplo, no podíamos entrar por liquidez, a pesar de que ahora somos un fondo algo más grande, pues ahora sí que podemos entrar. Vale, perfecto. Pues me quedo con lo del nuevo Taijin, ¿cómo lo llamáis? ¿O Taijin? Taijin. Vale. Ciprés yo creo que es un enamorado de Taijin. Le gusta mucho, se comenta mucho. Sí, yo creo que sí. Bueno, es que Ciprés todo lo que le cuento de Hong Kong le gusta, al final se enamora de todas, yo creo. Yo creo que no hay ninguna que no tenga. Bueno, siempre, por suerte, siempre hay espacio en su cartera para añadir una nueva empresa de Hong Kong, ¿no? Y muy interesante, por cierto, lo que comentaste de Nagarro y Teleperformance. No olvidar que en nuestro Discord precisamente tenemos un hilo específico para cada una de las dos empresas. Hay uno de Teleperformance y hay otro de Nagarro, donde la verdad es que hay mucho movimiento y se habla mucho de ambas empresas durante toda la semana. Así que el que no esté todavía en nuestro Discord, en la descripción del vídeo tiene un enlace, ¿vale? Bueno, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale, bueno, pues luego la rentabilidad a cierre de junio del 23%, la verdad que nos ha ido bastante guay. Hemos sido conscientes de que al final no estar expuestos a Norteamérica nos ha ido bien. Vemos que Norteamérica, que básicamente es el MSCI World Small Caps, el 70% es Norteamérica, pues al final está por detrás no solo de nosotros, sino también de Europa. Europa está tirando bien, está tirando bastante paralelo a nosotros, donde tenemos un 60% de la cartera y luego hemos conseguido dar mejor rentabilidad que el resto de índices así un poco de small caps, pese a tener un 30-35% de la cartera en Hong Kong, donde, bueno, pues a cierre del Q2 estaba en un menos 11% de rentabilidad en los últimos dos años y medio, ¿no? Desde el lanzamiento del fondo. Hemos visto que esta corrección
del menos 11% ya está en el -1, ¿no? Si veis al principio del vídeo, en la slide, de las primeras slides, hemos visto que estaba ya más o menos en el -1, y eso ha hecho pues que la rentabilidad del fondo ahora ya no está en el 23, sino que está 27-28%, y seguimos pues ganándole al resto de índices referencias de small caps. Nunca nosotros nos hemos fijado decir, oye, es que tenemos que batir a unos o a otros o tal. No, mira, aquí mi objetivo es dar una rentabilidad en torno al 9% anualizada. Estamos dando desde inicio un 10,50, estamos por encima, y estamos simplemente pues cumpliendo objetivos. Esto no es un fondo para sacarla del estadio, no para dar ahí el pelotazo, sino pues para tener un patrimonio allí a largo plazo, donde en los próximos 5 o 10 años pues te dé una rentabilidad muy buena de en torno al 9% anualizado, e ir componiendo poco a poco. Eso es básicamente la filosofía del fondo y el objetivo. Lo vamos cumpliendo y bueno, ya el hecho de que estemos por delante de los índices de referencia o no, pues bueno, ya es algo anecdótico, ¿vale? Yo simplemente lo pongo un poco para que comentemos un poco la diferencia entre las diferentes geografías, pero no es un claro objetivo del fondo, ¿no? Perfecto. Pues y nada, poquito más. Creo que aquí tenemos la cartera a cierre del Q2. Ya sabéis, si tenéis cualquier pregunta sobre cualquier empresa, nos lo podéis dejar en comentarios. Dejad un me gusta, que yo creo que al final tenéis que valorar un poco el tipo de contenido que hacemos, y siempre, pues bueno, es de agradecer que dejéis un me gusta, pues para que YouTube piense que esto le gusta a alguien y que tiene que enseñárselo a más gente, ¿no? Y eso es. Nada, poquito más. Si queréis enviarme pues un email o lo que sea, ya tenéis aquí mi email, rvillanueva@atitudegestión. Si queréis hablar de cualquier compañía, de inversión en el fondo o lo que sea, lo podéis dejar en comentarios, me podéis enviar un email o lo que sea. También me podéis citar en el Discord de Momentum, donde hablamos de vez en cuando de alguna compañía. Si tenéis alguna pregunta y queréis dejarla en abierto para que otra gente pues también opine sobre una empresa, pues perfectamente lo podéis hacer, ¿no? En el Discord de Momentum, donde yo creo que tenemos una comunidad muy chula y la verdad que ahí hay muy buen contenido para aprender a invertir y generar ideas, ¿no? Totalmente, Rodri. Pues nada, darte las gracias por venir, como siempre. La verdad es que es un placer y después de ese segundo trimestre que queríamos que pasaras por aquí y nos contaras, ¿no? Nos contaras esa parte de cómo va el fondo, pero sobre todo las empresas, los cambios que ha habido, porque sí que es verdad que tú mismo lo comentabas, ¿no? Que quizás ha sido una época donde has tenido más cambios de lo normal, ¿no? Sí que es verdad que tú tienes una cartera que en general es bastante tal cual, al final y bastante estable. La volatilidad, Capi, es lo que hace, ¿no? Que hace que espabiles, que tengas que hacer esa operación trasvase que hemos comentado antes. ¿Y cómo se hacen estas operaciones trasvases y estas rotaciones? Pues analizando empresas que no tienes en cartera, teniendo una buena watchlist, una buena lista de empresas que ya has ojeado y que ya las tienes analizadas y sabes cuánto valen, para poder hacer ese cambio, ¿no? Esto es como si al Madrid se le va a Vinicius, pues ya sabe, con ese dinero que se le va, pues tiene que comprar, ya tiene que tener mirado el mercado para comprar a otro jugador. Sí, correcto. Exacto. O el Avilés, ¿no? No sé si el Avilés está interesado en Vinicius o no. No lo sé. Tendría que preguntar. Además, yo me llevo muy bien con el presidente del Avilés, así que ascendió, por cierto. Estamos ahora en primera red este año, así que veremos. Igual está interesado. Ni confirmo ni desmiento. Así que nada, aquí dejamos el vídeo. Darte otra vez las gracias, Rodri. Y cualquier cosa que tengáis, los que nos veis, ya sabéis, lo ponéis en comentario y os contestamos a todos, ¿vale? Así que un saludo a todos y nos vemos.